el gran circo de la Fórmula 1. Domingos a las 5 de la tarde, la fórmula del automovilismo. Escucha Radio Fórmula. Fórmula Noticias con Jaime Núñez. Continuamos. Y estamos de regreso en este espacio informativo. Muchas gracias por continuar con nosotros. Este fin de semana, este sábado, le hemos estado dando un seguimiento a un tema importante aquí en la capital mexicana, este corredor cultural Chapultepec, que así lo denominaron. Es recuperar también, el gobierno del Distrito Federal ha señalado que buscan recuperar una zona que va ahí en la colonia, en la colonia Roma, que se proyectaría y tendría que ver con temas comerciales, espacios culturales. Y bueno, esto ha causado sí polémica en la ciudadanía y también llaman a que se genere una consulta. Pero ¿quién haría esta consulta? ¿Bajo qué medios se podría hacer esta consulta? Por eso me da mucho gusto poder saludar esta mañana al consejero del Instituto Electoral del Distrito Federal, Pablo Lezama Barreda, para que nos platique en caso de que el instituto sea, porque tengo entendido que ya se acercaron al instituto para que ellos lleven a cabo esta consulta. Consejero, ¿cómo le va? Muy buenos días. Hola, Jaime, muy buenos días. Muchas gracias. Qué gusto poderlo tener esta mañana. Al contrario, muchas gracias por el espacio, el gusto es mío. Oiga, consejero, a ver, ya se acercaron, ya se oficializó, porque se habló mucho durante algunas semanas de que estaban buscando que ustedes fueran los que lo organizaran y varias cosas. Ya se acercaron, ya Simón Levy se acercó, ya les dijo, ya el gobierno, ya la autoridad se acercó con ustedes. No fue el gobierno ni fue Simón Levy, fue el Consejo Ciudadano de la Delegación Cuauhtémoc. Uh-huh. O sea, es un grupo de ciudadanos que se acercan al Instituto Electoral del Distrito Federal y nos piden que organicemos una consulta sobre el corredor Chapultepec en la Delegación Cuauhtémoc para verificar, para que se consulte a la ciudadanía si quieren que se haga o no se haga el corredor Chapultepec. Y ustedes van a poner la pregunta, se las van a proponer este Consejo Ciudadano, van a conformar los dos una mesa para trabajar en ello. ¿Cómo van a trabajar con...? Por ejemplo, la pregunta es importantísima, ¿no? La pregunta es un tema fundamental. Lo que tenemos que hacer en principio es analizar la convocatoria que ellos nos hagan llegar. Uh-huh. Es decir, ellos convocan y nosotros divulgamos la convocatoria, ¿no? Permíteme decirlo de esa manera, para que entonces luego nos encargamos de la logística y de la organización. Ahorita todavía no se reúne la Comisión de Participación Ciudadana y tendremos que esperar a que se reúna la comisión y posteriormente el Consejo General para que se expida la convocatoria. Pero digamos que vamos a suponer que ya se reúne la comisión y que nos ponemos de acuerdo. Si esto es así, lo que sucede es que la pregunta la hace un comité de expertos, personas que se dedican a la realización de encuestas y que se pueden garantizar por sus conocimientos y su expertise en el área, que no va a haber sesgo en la pregunta, es decir, que no va a favorecer o que no va a llevar implícita la respuesta. Oiga, ¿y para este tipo de ejercicios el instituto tiene recursos? Porque yo podría verlo de otra colonia, de otra delegación, y yo podría decir, oigan, pero ¿por qué están utilizando el instituto para estos fines? ¿Se tienen recursos para ello o cómo se va a financiar esta consulta? Bueno, sí tenemos el objeto de hacerla porque la ley nos obliga. Ajá. Es decir, la ley sí prevé que sea el Instituto Electoral quien haga este tipo de consultas. Ahora, ciertamente no teníamos prevista una consulta como esta en este año y en consecuencia tendremos que obtener los recursos, a ver de dónde los podemos jalar, si buscamos una ampliación o si podemos de otros recursos. Esas cosas ya tendremos que irlas resolviendo, es parte de lo que tenemos que resolver. Una consulta de este tipo, con estas características que implica a una zona muy específica de la Ciudad de México, ¿cómo se lleva a cabo? ¿Solamente puedes consultar o entrevistar o hacer partícipe a miembros de esa colonia bajo su credencial del Instituto Nacional Electoral? ¿O cómo? Si no la tienen, ¿cómo la pueden hacer? ¿Cómo se van a poder acercar? Todas esas cosas, ¿cómo caminarían? Bueno, esa es parte de lo que tenemos que ir resolviendo durante la convocatoria, son parte de las cuestiones logísticas que vamos a ir resolviendo. Yo pienso que en principio tendríamos que establecer mesas receptoras de opinión, al menos en cada una de las colonias.
No, ya para recibir, ya. Uh-huh. ¿no? O sea, para el día de la recepción de la opinión habría que tener instaladas mesas receptoras de opinión en todas las colonias de la delegación Cuauhtémoc. Ajá. También necesitaríamos, por ejemplo, que haya una boleta donde se pueda poner la mano. Pero, a ver, por ejemplo, consejero Pablo Lezama, usted acaba de decir de toda la delegación Cuauhtémoc. Cuando en particular este caso del corredor Chapultepec solamente implica a unas cuantas colonias, no es a toda la delegación. ¿Es necesario preguntarle a toda la delegación por una cosa específica que afecta a unas colonias solamente? Esta es una muy buena pregunta. Quien nos ha solicitado la intervención del Instituto Electoral del Distrito Federal es un órgano de representación ciudadana de toda la delegación Cuauhtémoc y lo que nos ha pedido es que intervengamos en toda la delegación Cuauhtémoc. O sea, que organicemos la consulta para la delegación Cuauhtémoc. Nosotros no somos quienes delimitamos el área geográfica. Ellos es el grupo de ciudadanos el que nos está pidiendo. Oye, pues está interesante porque la gente que vive, no sé, en Santa María de la Ribera podría opinar de lo que vaya a ocurrir ahí en el corredor Chapultepec, ¿no? Sí, desde luego, eso es lo que nos están planteando. Oigan, ¿y cómo se plantearía en cuanto a un calendario? ¿Se sientan, platican, se ponen de acuerdo? Porque ese tipo de proyectos requiere, de certidumbre, pero también requiere de que se pongan a trabajar ya quienes decidan y quienes tienen los recursos y quienes quieren invertir su lana ahí, ¿no? ¿Cuánto tiempo se llevaría una consulta de estas características? Bueno, tenemos que empezar a organizarla y digamos que lo que estamos pensando aproximadamente de organización en tiempos pues anda un poco más de 15 días en cuestiones logísticas. Entonces no es tan grande, tampoco son tantas las mesas receptoras de opinión, son 60 y tantas colonias en Cuauhtémoc. Desde luego es un esfuerzo, desde luego tenemos que garantizar, sobre todo garantizar que la consulta, y esto me parece que es lo más importante, Jaime, sea oportuna para resolver un conflicto que existe entre quienes quieren que se haga el corredor y quienes no quieren que se haga el corredor. Increíble, ¿no? Que no existan, que la gente no vaya a decir, no, pues no le creo porque pasó esto. ¿Cómo se vacunan para ese tipo de voces que no van a creer en algún momento lo que pasó, si sí o si no? Mira, yo siento que la primera cuestión que es positiva es que vinieron una serie de actores externos, de ciudadanos, incluso hasta partidos políticos, a decir mejor que lo haga el Instituto Electoral del Distrito Federal. Eso es darnos un voto de confianza, adelante, ¿no? Uh-huh. Y eso habla de que pues hay credibilidad en el instituto, que los partidos respetan lo que pueda suceder, que hay credibilidad en la pregunta que podamos plantear y espero haya congruencia y haya también reconocimiento de los resultados. Sí, de quien gane, pues que gane, y quien pierda, pues diga, ok, sí, asumimos los resultados, ¿no? Pero además sobre todo, es la vía pacífica para resolver un conflicto entre algunos que dicen no quiero y otros dicen sí quiero. Y entonces, así se hace, ¿no? Además. Y así se hace, así funciona la democracia. Oiga, Pablo Lezama, consejero del Instituto Electoral del Distrito Federal, por último, y aprovechando que está aquí con nosotros este fin de semana, hoy concluye este tema del presupuesto participativo, esta ampliación, este 4 de octubre. 3 de octubre. Este 3 de octubre, perdón. Sí, ya concluye, hoy es el último día para presentar los proyectos. Tenemos un buen número de proyectos, rebasamos la meta del año pasado, estamos contentos por eso y ojalá hoy hasta las 12 de la noche se podrán registrar todavía los últimos proyectos para determinar qué se hace con el 3% que se reparte de manera igualitaria en cada una de las delegaciones del presupuesto que otorga la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Las posibilidades son inmensas todavía. Es darle voz a la ciudadanía, ¿no? Es darle voz a la ciudadanía y darle acción a la ciudadanía de cómo quiere que sea su colonia, ¿no? Oiga, ¿y vio ese espíritu de la ciudadanía de participar, de involucrarse en las soluciones y en a qué se destinarían los recursos de su delegación, de su colonia? Veo un buen número de proyectos registrados que tienen que ver con demandas de la ciudadanía muy genuinas, ¿no? Demandas de aspecto cultural, de aspecto recreativo, de aspecto de tipo deportivo, en donde se ve que los vecinos tienen ganas de cambiarle la cara a sus colonias. Y ojalá que así sea. Oiga, ¿y cuál va a ser el proceso? Ustedes terminan hoy sábado, 3 de octubre, lo concluyen, lo arrastran el lápiz, van con el delegado y le dicen, mire, aquí está.
ustedes como instituto? ¿O cómo va a actuar? ¿O van a la asamblea o cómo va a ser? Nosotros recibimos todos los proyectos que presenta la ciudadanía y así como los recibimos, se los pasamos a las jefaturas delegacionales que tomaron protesta apenas el jueves. 1 de octubre. Y entonces serán ellos quienes hagan los dictámenes para revisión de los proyectos, ¿no? Y ellos van a ver la viabilidad. Ellos ven la viabilidad o ya no. Hay una cosa interesante, si me permites un comercial, Jaime. Ajá. El miércoles de la semana que viene, en el Colegio de México, un grupo de académicos van a hacer, tienen identificados una serie de proyectos que tienen que ver con características culturales, ¿no? De producto cultural, digamos, recreativas, deportivas y artísticas, en fin. Y van a hacer un llamado a los jefes delegacionales para que pongan mucha atención en cómo van a dictaminar esos proyectos, porque son muy genuinos, son proyectos muy interesantes. Mira, qué interesante. Sí. Vale la pena. ¿Cómo se pueden acercar a ustedes? www.iedf.org.mx. Pues y entonces quedan unas horas para esto del presupuesto participativo, ¿no? Quedan unas horas, ojalá que se animen y todavía los quienes nos están viendo en tu programa y se nos presenten los proyectos el día de hoy. Pues valdría mucho la pena. Pablo Lezama Barreda, él es el consejero del Instituto Electoral del Distrito Federal. Bueno, dos temas esenciales para la capital de la República Mexicana y para la convivencia de la ciudad, ¿no? ¿Qué hacer con zonas y con discusiones que se tienen en zonas muy particulares? Y lo más importante también, qué hacer con los recursos que son nuestros al final del día, pues son nuestros impuestos, ¿no? Son nuestros impuestos y además es nuestra ciudad y son nuestras colonias y son nuestras delegaciones. Qué interesante. Pues muchas gracias y felicidades a la gente del instituto. Al contrario, muchísimas gracias. Que esté muy bien. Muchas gracias. Que esté muy bien, consejero Pablo Lezama. Continuamos con mucho más aquí en Grupo Fórmula. 3 años informando todos los fines de semana en vivo. Toda la información en Fórmula Noticias con Jaime Núñez. Sábados y domingos, 7 de la mañana, por Radio Fórmula y Telefórmula. 3 años informando, porque los fines de semana también hay noticias.